y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 18 de diciembre del año 2022. Como hoy es el día del Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, Mateo capítulo 1, el versículo 18 al 25, sobre el tema: ¿qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Una señora un día le preguntó a un niño: ¿cómo te llamas? Entonces el niñito contestó: no sé verdaderamente mi nombre, no sé, señora. ¿Cómo que no sabes? Es que mi papá me dice Francisco, mi mamá Pancho, mis hermanos Paco, mis tíos Chico, mi tía Cisco, y cuando estornudo, Hedge, todos me dicen Jesús. ¿Qué le parece a ustedes? Hay muchos que eligen el nombre para su hijo por moda o temporada, como los nombres extranjeros. También, por otro lado, aquí en Latinoamérica, escogen el nombre del papá, abuelo, tatarabuelo y etc. Es verdad, elegir el nombre de nuestro hijo es una decisión importante que tomamos como padres. Es importante elegir con cuidado y encontrar el nombre correcto, aunque esto puede ser un proceso desafiante, ya que su nombre es el primer regalo que le daremos a nuestro hijo, porque el nombre de nuestro hijo lo acompañará a lo largo de su vida. Su significado y lo que representa debe estar muy presente a la hora de elegir su nombre. Entonces, ¿el nombre de ustedes tiene algún significado? Por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Mi hijo mayor, nombre de Corea, Ji-un, eso significa un hombre sabio y que sea valiente. Y Eugene significa un tesoro, el único tesoro, el único tesoro. La hija más pequeña, Grace, ya nosotros sabemos el significado de gracia, la parte del Señor. Entonces, mire, siempre es muy importante poner nombre que tiene significado. Al ver la Biblia, los nombres no se dan por casualidad o porque se oyen bien. Los nombres bíblicos siempre tienen significado, desde Génesis hasta Nuevo Testamento. Ya nosotros sabemos, cada nombre tiene significado. Cuando el ángel, mire hoy Mateo capítulo 1, cuando el ángel le habló a José para decirle que se debía casar con María, a pesar de que el bebé que ella iba a tener no era de él, también le dio nombres para el niño que iba a nacer. Hoy entonces vamos a enfocarnos en el nombre que nos da la clave para comprender lo que él había venido a hacer. Mientras leemos la historia, busca los nombres del bebé. El nacimiento de Jesús, el Cristo,
Fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Por eso, al ver el texto hoy, nuevamente, Mateo 1, 18 al 25, Jesús fue en realidad concebido en el vientre de una virgen para reflejar su doble naturaleza como Dios y como hombre. Tuvo que nacer de una mujer para ser hombre, pero fue formado por obra del Espíritu Santo, porque es Dios. A esto se refiere su título, nosotros sí llamamos Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Nos dice quién es. Su nombre nos dice lo que Él vino a hacer. Por eso, según el versículo 21, le dijo que debía ponerle como nombre al bebé Jesús. Ahora bien, si un ángel me apareciera de un sueño y me diera qué nombre debo ponerle a mi hijo, creo que le prestaría atención. No le haría preguntas como lo había hecho Zacarías y se había quedado mudo. Pero el ángel también le explica a José por qué el bebé tenía que llamarse Jesús. Jesús era un nombre bastante común en esa época. Ya nosotros sabemos Jesús. En hebreo es Josué, el cual significado el Salvador de Jehová. Y justo eso fue el Mesías. Mesías. Dios le dio a José que le pusiera ese nombre al niño. Porque Mateo hoy 1, 20 al 21 podemos ver porque Él salvará a su pueblo que sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. La razón de su nombre es que Él venía para salvar a su pueblo de sus pecados. Significa que Jesús, Jehová, significa Jehová salva. Jehová salva. Solo Dios puede salvar. Pero se detuvo que convertir en hombre para hacerlo. Por eso nació Jesús de esta manera tan extraordinaria. Es el nombre que está por encima de cualquier otro y el único por el que podemos ser salvos. Cuando la Biblia, Filipenses 2, 9 al 11, podemos ver en un día, toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra ante el nombre de Jesucristo. Por lo que sabemos del carácter de José, hermanos, él era un buen hombre, era un hombre ejemplar. Por eso la Biblia dice que era justo, pero también generoso y misericordioso. Sin embargo, con todas sus virtudes, el mundo necesita más que un buen hombre. El mundo, hermanos, necesita un Salvador. Si solamente necesitáramos a alguien que nos diera un buen ejemplo, José habría sido suficiente. Si solamente necesitáramos una explicación de lo que es bueno y lo que es malo, los 10 mandamientos alcanzarían. La realidad, sin embargo, es que necesitamos un Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador porque somos pecadores. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Así que hoy en la mañana, ahora bien, ¿qué significa ser salvo? Hoy por lo menos podemos ver 4
significado. ¿Qué significa ser salvo? Si Jesús vino a salvarnos, como su nombre lo indica, ¿qué exactamente significa eso? En primer lugar, significa perdón. Perdón. Al ver la Biblia, Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Por medio de la sangre de Jesús derramó en la cruz, nuestros pecados son, ¿qué? Perdonados. No importa cuán grandes o cuán pequeños sean sus pecados. Si su confianza está puesta en Jesús, tiene el perdón de sus pecados por la sangre que Él derramó en la cruz. Ante Dios ya no es culpable. Es verdad, significa primeramente perdón, y ahora el segundo significa sanidad. Ya nosotros podemos memorizar y ver Isaías 53, versículo 4, que dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Ya ahora tenemos sanidad. Sanidad. No todas nuestras heridas serán sanadas en esta tierra, aunque muchas sí. Algunas cosas no serán sanadas hasta la eternidad. Pero lo importante es que la salvación nos trae sanidad, ¿verdad? La salvación, tercera, la salvación significa vida, perdón, la sanidad y ahora la vida. Al ver Juan capítulo 6, 40, ¿qué dice así aquí? Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. La vida eterna, hermanos, es algo que recibimos por la fe en Jesús. Si le ha entregado de todo corazón a Él, hermanos, no tiene que temer la muerte. Va a vivir para siempre con Dios en el cielo. Gracias a Dios. Y la última, la salvación también significa liberación. Al ver la Biblia, Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se someten nuevamente al yugo de esclavitud. Cristo nos trae libertad de la esclavitud, al pecado, al mundo y a la destrucción y una vida sin sentido. Nos trae libertad del esfuerzo inútil por complacer a Dios por nuestra propia cuenta. Nos dice que si confiamos en Él, hermanos, ya estamos bien con Dios. Cuando pronuncia el nombre de Jesús, está declarando que eres Dios quien ha venido para salvarnos. Es verdad, después de pandemia, ya ahora este año 2023, comparando unos años atrás, en esta temporada del año, quizás más que en cualquier otra, vemos a Jesús por todos los lados, Lo vemos como un bebé acostado en un pesebre. Lo importante, es verdad, es recordar que Él no se quedó en ese pesebre. Ese bebé que fue acostado en un pesebre creció, vivió una vida perfecta y fue clavado en una cruz como víctima inocente.
Al tercer día, gracias a Dios, Él venció la muerte y resucitó para nunca volver a morir. La pregunta para nosotros en esta: ¿está dejando usted que Jesús le salve? Él es Dios venido en carne humana para salvarnos. ¿Está confiando entonces, hermanos, en Él para su salvación eterna? Es el primer paso. Está dejando que Él es libre de la presencia del pecado en su vida. Le ha entregado su vida familiar, sus problemas en el trabajo, sus necesidades emocionales y económicas. Hermanos, lo más triste de todo es que Jesús vino a este mundo para salvarnos, pero muchos no se dejan salvar. Se aferran a otras cosas, pensando encontrar en ella la felicidad, cuando solo Jesús nos puede salvar, hermanos. No confía entonces en nadie más. El nombre de Jesús lo dice todo. Solo Él puede salvar. Amén, ¿verdad? Gracias a Dios. Que Dios le bendiga a todos.